Bueno, muy buenas tardes. Un saludo a todas y a todos, esperando que se encuentren bien en sus casas. Y hoy día entonces vamos a culminar, ¿cierto?, la segunda parte de esta clase que comenzamos el miércoles pasado de ecología de las enfermedades. Habíamos hablado, ¿cierto?, que habíamos dividido este tema ecológico de las enfermedades en dos partes. Una parte más relacionada con el cambio climático, ¿cierto? Y todo lo relacionado con los ecosistemas y cómo de alguna forma todas las pandemias que estamos sufriendo últimamente están relacionadas precisamente con eh, la intervención humana, el cambio climático, la deforestación y otros aspectos que están incidiendo, ¿cierto?, en que estos vectores que transmiten estas enfermedades se estén expandiendo a lugares que antes no conocían y que incluso los tiempos de residencia, ¿cierto?, alrededor de estos, al interior de estos vectores aumente, digamos. Hoy día entonces vamos a dedicar nuestra segunda parte de la ecología microbiana, que es un poco más microscópica, ¿cierto? Estos ecosistemas microbianos que constituyen realmente verdaderos holobiontes para los organismos de los cuales ellos forman parte. Y hoy día vamos a hacer particular énfasis, ¿cierto?, en el microbioma humano, con todas las implicancias que eso también tiene para las enfermedades, tanto para la salud como para la enfermedad. Fíjense que igual no puedo dejar de mencionar, digamos, esto que está pasando hoy día, digamos que, eh, fíjense que yo recuerdo cuando postergamos el semestre, que yo en mis redes sociales pusimos con la Julieta este anuncio, ¿cierto?, de que postergábamos el inicio de clases eh, del curso de Ecología Microbiana y Biotecnología Ambiental por causas que iban a ser abordadas en las clases, digamos. Clases que lamentablemente, si bien las estamos haciendo en este sistema, hoy día estoy haciéndolas yo solo sin interaccionar con ustedes, digamos. Así que igual siento algunos sentimientos encontrados, digamos, por lo importante que creo que resultarían estas clases de haberlas hecho en línea, digamos. Un resumen de lo que habíamos visto en la clase anterior estaba relacionado con estas cifras que habíamos visto, ¿cierto? De el número de estrellas que tenemos en el universo, el número de microorganismos que tenemos en la Tierra, y hacíamos énfasis, ¿cierto?, en la importancia que tenían todos los microorganismos en todos los procesos biogeoquímicos de la Tierra, digamos, y en esta bella hipótesis de Gaia, ¿cierto?, de que Lee Margulis hablaba con esa frase que habíamos visto de autopoiesis de Humberto Maturana, digamos, de que el planeta en definitiva era un organismo, un ser autopoyético en sí mismo, digamos, de escala planetaria, pero principalmente fotosintético, digamos. Vimos la importancia de los microorganismos, etcétera. Y hoy día entonces nos vamos a concentrar en estos otros eh, 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 microorganismos, ¿cierto?, que están presentes en nuestro cuerpo y que según esta imagen aproximadamente tenemos 10 veces más células microbianas que células humanas. Algo que vamos a ver que se ha actualizado un poco, pero la verdad es que tenemos tantas o más células microbianas en nuestro cuerpo que células humanas. Y siempre estas clases me gusta poner esta foto, digamos, porque yo encuentro una foto fantástica, digamos. Fíjense que esta foto es un zoom, ¿cierto?, de un epitelio. Puede ser, ese es un epitelio humano, digamos, particularmente, pero puede ser cualquier epitelio. Incluso cuando en el doctorado damos algunas clases de evolución y hacemos estos pensamientos, estudiamos este pensamiento de Jacques Monod de lo que es cierto en Escherichia coli y es cierto en el elefante, hablamos precisamente de cuál es el origen del epitelio, que el origen del epitelio incluso se puede trazar hasta hidra, con toda no solamente esta estructura, ¿cierto?, que vemos al centro de esta capa de mucus, esto en medio en azul, digamos que son nuestras células epiteliales, con células también del sistema inmunológico que incluso uno puede ver que están filtrando ese mucus, digamos, y esto otro que tenemos arriba, ¿cierto? Todos estos colores preciosos, con estos rojos, con estos amarillos, con estos verdes, con estos azules, es precisamente esta microbiota intestinal que tenemos que de alguna forma vamos a ver que hoy día algo tiene que decir al respecto de muchos aspectos que tienen que ver con las enfermedades, de cómo asimilamos los medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que a esto me refiero, digamos, a trillones de microorganismos que viven y conviven, digamos, con nuestros epitelios, pero fíjense que de alguna forma vivimos juntos pero no revueltos, digamos. Es decir, de hecho ven algunos microorganismos en rojito, ¿cierto?, que penetraron esa capa de mucus y de alguna forma como que ese sistema, algunas células del sistema inmunológico también, digamos. Es decir, vamos a ver después precisamente que una buena salud se trata también de tener un balance adecuado de todos estos tres componentes, digamos, de nuestras células
bien separadas de nuestra microbiota, pero toda una microbiota bien diversa también presente en nuestro epitelio. Y es ahí entonces cuando en el año 2010, ¿cierto? Un grupo de investigadores, a raíz precisamente de que hacía unos pocos años, digamos, había descubierto completa la secuencia del genoma humano, dijeron, bueno, pero ¿por qué no hacemos el catastro también de todos y cada uno de los microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo, digamos? Y ahí fue donde surgió, ¿cierto?, este proyecto que se denominó el proyecto de microbioma humano, digamos, en el cual lo que hicieron fue más bien un catastro de todos y cada uno de nuestros órganos, ya sea la piel, ya sea el intestino, ya sea la nariz, la boca, los genitales, tanto masculinos como femeninos, para hacer precisamente este catastro de todas las células en nuestro cuerpo, digamos, y los componentes de alguna forma, no solo taxonómicos, sino también, como vamos a ver después, funcionales que realizan estos microorganismos. Fíjense que en este artículo de alguna forma se ha revisitado, ¿cierto?, estos números de que tenemos 10 veces más células microbianas en nuestro cuerpo que células humanas, digamos. Este artículo de alguna forma revisita esos números, digamos, y llega a la conclusión de que tenemos aproximadamente 3 por 10 a la 13, ¿cierto?, células humanas en nuestro cuerpo, mayormente, digamos, un porcentaje muy grande de ellas eritrocitos. Es curioso, ¿cierto?, que las células más abundantes de nuestro cuerpo no tengan núcleo. Incluso muchas de las células más abundantes también son parte del sistema sanguíneo, digamos, que tenemos en nuestro cuerpo, digamos. Y fíjense que si somos 3 por 10 a la 3 células humanas en nuestro cuerpo, somos alrededor también de 3,8 por 10 a la 13 células microbianas en nuestro cuerpo. Si tenemos un poco más de bacterias, de células bacterianas en nuestro cuerpo que células humanas, digamos. Y si eso, entonces lo vemos reflejados también en diferentes pesos, digamos, también vemos el componente, digamos, microbiano que es importante en esto. Algunos claramente pudieran tener un desbalance, ¿cierto?, en estos números, digamos, con un poco más de números según la capacidad fermentativa que tenga el fermentador que dispongamos cada uno, digamos. Fue así entonces como, ¿cierto?, se hizo este catálogo de referencia de todos y cada uno de los genomas de los microorganismos que estaban presentes. Y fíjense que aquí no voy a entrar en detalles, digamos, no quiero que ni remotamente ustedes conozcan cuáles son los microorganismos que hay, pero fíjense si algo muy importante, y es que de alguna forma no tenemos la misma cantidad, los mismos tipos de microorganismos en diferentes partes de nuestro cuerpo, algo que pudiera ser medio intuitivo, digamos, pero que de alguna forma se verifica en este caso. Incluso si uno va al intestino, hay diferentes porciones del intestino que tienen también diferentes composiciones de microorganismos. De hecho, una de las cosas que se ha visto en esta disbiosis, ¿cierto?, que es esta alteración de la microbiota o de la composición de microorganismos que uno puede tener en determinada condición de salud, digamos, esta alteración, ¿cierto?, en los ratios, que se llama, en las relaciones de algunos microorganismos, ya sean fusobacterias, actinobacterias, bacteroidetes, firmicutes, verrucomicrobias, etcétera, etcétera, un desbalance en una proporción normal que debemos tener de estos microorganismos pueden ser causantes de muchas enfermedades, digamos, y de hecho, en algunos casos, por ejemplo, algunas enfermedades como por ejemplo la cirrosis, se ha demostrado que microorganismos que deberíamos tener en la boca lo tenemos alojado en el intestino, también una disbiosis media geográfica, podríamos decir. Entonces, tenemos microorganismos en todos los órganos, en muchos de los órganos de nuestro cuerpo, y de alguna forma este catastro ya está hecho. Entonces, ¿cómo de alguna forma pasamos de este catastro a algo un poco más funcional? ¿Qué están haciendo entonces esto? Ya sabemos que están ahí, ya sabemos quiénes son. Bueno, ¿qué función de alguna forma realizan, ¿cierto?, estos microorganismos en nuestro cuerpo? Bueno, eso es un poco lo que de alguna forma vamos a ver en las diapositivas posteriores. Solamente señalar, digamos, esto que es bien importante, digamos, de cómo adquirimos, ¿cierto?, esta microbiota. Se cree uno que al principio, digamos, en principio somos estériles, algo que incluso hay algunas personas que están un poco, algo que está un poco en controversia, digamos, pero supongamos que tenemos un útero y una placenta estéril, ¿cierto? Y entonces, fíjense ¿dónde comienza la inoculación? ¿Cuál es la primera inoculación que tenemos? Bueno, la primera inoculación precisamente es al nacer. Y fíjense que hay estudios muy importantes que han demostrado que importa mucho la forma que nacen nuestros hijos, digamos, porque si nacen por cesárea, por ejemplo, van a tener una microbiota más rica en Staphylococcus, en Corynebacterium, en Propionibacterium, que son microorganismos que están normalmente presentes en las pieles, es decir, en el epitelio de la piel de las madres, digamos, y sin embargo, si tienen un nacimiento natural, ¿cierto?, vaginal, los niños entonces van a tener mucho más microorganismos que son los que son necesarios, como es el lactobacillus, la prebotela y la Escherichia, digamos.
Después fíjense que en los primeros años al nacer, todo este número de enterobacterias y bifidobacterias y bacteroidetes y bacteroides, digamos, son esenciales y son precisamente adquiridos precisamente mediante la lactancia materna. Y la importancia hoy día de la lactancia materna daría para solamente una clase, digamos, de la importancia que tienen los azúcares de la lactancia materna, que no son inigualables con ninguna formulación, digamos. Y esos azúcares precisamente son los que hacen de alguna forma cultivar estos microorganismos que necesitamos en los primeros meses al nacer. Es así entonces como empezamos con estos grandes descubrimientos, ¿cierto? Ya al unísono que tuvimos esta secuencia del microbioma humano, comenzamos con estos estudios, cómo pasar entonces de estos catastros taxonómicos a estos otros relaciones un poco más funcionales, digamos. Es decir, cómo saber no solamente cuáles son los microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo, sino que qué función realizan ellos, digamos. Y uno de los grandes experimentos, digamos, fue con estos animales notobióticos, ¿cierto? Que son de alguna forma animales que uno puede inocular, ¿cierto? Con una composición conocida de microorganismos, digamos. Es por eso se llama noto de conocido y biota de vida. Entonces, ¿cómo podemos obtener un animal notobiótico? Bueno, primero tenemos que tener un animal libre de germen, que se llama un animal estéril, y a esos animales entonces se les convencionaliza, se les infecta, se les inocula con microorganismos particulares, ya sean uno, como en el caso de la monoconvencionalización, o con varios microorganismos, con una convencionalización regular, digamos, y de forma tal que en el fenotipo de ese animal uno puede saber que es completamente debido a la presencia de los microorganismos que están. Entonces, fíjense que mediante ese experimento se hizo precisamente este gran experimento, que es el ratón Ove, que es este ratón que ven a la izquierda, que es un ratón completamente obeso, digamos, y este ratoncito que es un ratón normal, digamos, que tiene un peso normal. Fíjense que el ratón Ove puede llegar a pesar hasta 3 veces el ratón, lo que pesa el ratón Ove, el ratón normal, digamos. Y fíjense que en este experimento, primero había algunas evidencias anteriores, ¿cierto? Que cuando uno comparaba la microbiota de una persona obesa y comparaba la microbiota de una persona normal, había una diferencia entre la relación de los bacteroidetes y firmicutes, digamos. Bacteroides y firmicutes. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron en este trabajo? Bueno, en este trabajo lo que hicieron fue entonces tener animales iguales, idénticos, libres de gérmenes. Y esos animales, en un caso, se les inoculó con la microbiota del ratón obeso, solamente con los microorganismos, digamos, y a estos otros animales, que son exactamente y genéticamente idénticos a estos, digamos, son genéticamente idénticos a estos, ¿cierto? Se les inoculó entonces con la microbiota de este ratón que tenemos a la derecha, que es el ratón normal, digamos. Entonces, ¿qué fue lo que obtuvieron entonces? Bueno, estos fueron los resultados que obtuvieron. Fíjense que no solo los animales que adquirieron la microbiota del ratón obeso desarrollaron obesidad, como pueden ver aquí a la derecha, digamos, que es la acumulación de grasa, ¿cierto?, en los abdómenes, sino que también desarrollaron síndrome metabólico, que es lo que le llamo yo el paquete completo, que es lo que pueden ver en el resto de los gráficos, que no vamos a entrar en detalle, pero que es un aumento también de los triglicéridos, es un aumento del colesterol en sangre, es un aumento de los ácidos grasos, es un aumento incluso que no se está reflejado acá en los niveles de insulina, y también entonces una consecuente aumento de la presión arterial de estos animales. Entonces, fíjense que animales que eran idénticos, libres de gérmenes, se les inoculó, es decir, se hicieron animales notobióticos, en un caso con solamente la microbiota de un ratón obeso y en otro caso con la microbiota de un ratón normal. Bueno, ¿qué fue lo que pasó con esos animales? Que no solo fueron capaces de desarrollar obesidad en un caso y fueron un desarrollo normal en el otro, sino que los que desarrollaron la obesidad también desarrollaron todos los otros síndromes, los otros aspectos de la enfermedad del síndrome metabólico, digamos, que es mucho más complicado. Entonces, fíjense que con esto también voy a ilustrar, voy a poner un par de ejemplos nada más, digamos, y hablarles de un poco de cómo podemos estudiar, ¿cierto?, la ecología de los microorganismos, que es un poco lo que nos interesa de esta clase. Aquellos que tienen la oportunidad de verme en las clases de microbiología, en el curso de microbiología, digamos, yo hago mucho más énfasis, digamos, en otros aspectos de la microbiota, etcétera, pero quiero solamente tocar un par de enfermedades. Ya tocamos obesidad, vamos a tocar de alguna forma la dieta y vamos a tocar entonces la malnutrición, digamos, y vemos cómo de alguna forma podemos hacer estudios ecológicos y estudios biotecnológicos precisamente con el estudio de la microbiota. Entonces, fíjense que en este trabajo es muy bonito, porque yo les había mostrado, ¿cierto?, estas imágenes de nuestro yo interno, ¿cierto?, de un zoom hasta nuestro epitelio, y le habíamos destacado, ¿cierto?, de que esta línea verde, ¿cierto?,
A ver si puedo. No sé dónde puedo encontrar el puntero, digamos, pero bueno. Eh, Recuerden que habíamos visto entonces que esta foto, esta línea verde que vemos al centro, ¿cierto? Es esta línea de mucus, que yo decía que es una barrera que es muy importante porque separa los microorganismos de nuestro epitelio, digamos. Y es precisamente lo que ocurre, precisamente, esta ruptura de esta barrera en los procesos inflamatorios, por ejemplo, donde esta barrera se achica, digamos, y de forma tal que hay una disbiosis y entonces nuestro sistema inmunológico detecta que hay un problema y de alguna forma entonces evita, digamos, el traspaso, digamos, de estas células microbianas a nuestro epitelio. Digamos. Fíjense que en este trabajo que les doy acá, digamos, son animales que de alguna forma se les dio, animales notobióticos, digamos, y se les caracterizó con la microbiota humana, ya sea de microbiota de personas que habían tenido una dieta rica en fibras y una dieta muy pobre en fibras y más bien rica en cierto grasa, aminoácidos, una dieta rica en McDonald's, digamos. Bueno, ¿qué fue lo que encontraron entonces en este trabajo? Y fíjense que aquí a la izquierda se resume de alguna forma los resultados en un esquema, digamos, que en aquellas personas que comieron una dieta rica en fibra, digamos, esta capa, cierto, de mucus, estaba enriquecida, era bien gruesa, digamos, y como se puede observar aquí en la derecha, tenía esta forma normal, digamos, como las observamos en la foto anterior. Sin embargo, aquellas personas o aquellos ratones, digamos, que se les había convencionalizado, ¿cierto?, con una microbiota de personas que habían tenido una dieta pobre en fibra y rica en grasas, digamos, y en otros componentes, esta capa de mucus se les acortó grandemente, como pueden ver entonces en el panel de la derecha, ¿cierto? Y está representado acá, no sé, ¿qué es lo que se propone? Que en estos casos hubo una disbiosis, ¿cierto? Y esta barrera funcional rompió este equilibrio que tiene que haber entre el sistema inmunológico y los microorganismos que están presentes y de alguna forma hizo que proliferaran bacterias mucho más proinflamatorias, como se puede observar acá, digamos, y causar un proceso inflamatorio en el epitelio con el consiguiente daño, digamos. Eso es de alguna forma lo que se llama también colitis y otros procesos inflamatorios que tienen lugar en el epitelio. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Que ¿cómo podemos cultivar una buena microbiota? Bueno, de alguna forma teniendo una buena alimentación. En la medida que tengamos una buena alimentación rica en fibras y en compuestos que son capaces de ser fermentados precisamente por estos microorganismos, entonces vamos a tener un mejor y un más variado, digamos, microbiota intestinal y de alguna forma una relación mucho más estrecha con nuestro epitelio. Entonces, fíjense que con esto quiero resumir algunas de las enfermedades que hoy día, como digo, si vamos a tener la oportunidad, quizás podamos compartir la clase que yo hago en microbiología, digamos, de cómo pueden entrar en detalle en algunas de estas enfermedades, digamos. Pero fíjense de alguna forma todas las enfermedades hoy día que de alguna forma están relacionadas con disbiosis microbiana, digamos. Y ahí incluso pudieran añadir muchas más, digamos. Casi todas las enfermedades, está cáncer, ¿cierto? Está esclerosis múltiple, Parkinson, depresión, comportamiento, etcétera, etcétera, digamos. Eh, Muchas de ellas están relacionadas precisamente con procesos inflamatorios que de alguna forma la microbiota tiene alguna relación, ya sea directa, causal o indirecta, digamos, en el progreso de esas enfermedades inflamatorias. Fíjense que entonces, ¿cómo podemos de alguna forma, en un curso que estamos de ecología microbiana y de microbiología ambiental, digamos, cómo podemos entonces hacer estudios, digamos, de la microbiota? Y fíjense que acá voy a nombrar dos grandes áreas, digamos, que después voy incluso a ilustrar con este conflicto, digamos, entre Lee Margulis y Carl Woese, digamos, de qué cosas más importantes, si los aspectos moleculares, digamos, o los aspectos de un organismo entero, digamos. Fíjense que en este caso, ¿cómo podemos hacer estudios microbiológicos de alguna forma en la misma historia y en la misma forma que han visto ustedes en clases que realizamos o que analizamos cualquier ecosistema microbiano? Es decir, ya sea por observación directa mediante el microscopio, ya sea mediante cultivo, ¿cierto? Y en todas estas vías moleculares en las cuales podemos aislar ya sea componentes del ácido nucleico o de algunos metabolitos como pueden ser también incluso biomoléculas como pueden ser las proteínas y estudiarlas, digamos. Entonces, este es un diagrama muy común, digamos, de los sistemas microbianos, digamos, de forma tal que uno tiene una muestra y uno puede tener estas dos vertientes, ¿cierto? Analizar el DNA, ya sea por la secuenciación masiva, ya sea por la pirosecuenciación de algunos fragmentos del 16S,
o de otros genes que permitan de alguna forma, ¿cierto?, la identificación de bacterias, hongos y virus, digamos, sino que también podemos hacer esta extracción, ¿cierto?, de otras moléculas, como pueden ser las proteínas, como pueden ser componentes, digamos, metabólicos, digamos, ácidos grasos, aminoácidos, etcétera, mediante espectrometría de masa, y entonces, combinando de alguna forma toda esta genómica con esta proteómica y con esta metabolómica, podemos de alguna forma no solamente conocer cuáles son los microorganismos que están presentes, cuáles son los microorganismos más relevantes, sino que también tener cuál es la función de esos microorganismos en esta comunidad. De forma tal que fíjense que yo quiero ilustrarles acá, digamos, esto es una diapositiva que gentilmente, digamos, gran Antonio Lascano, un gran amigo de Chile y a quien he tenido la oportunidad de compartir con él, digamos, me convidó, digamos, que es esta desafortunada, ¿cierto?, confrontación de dos puntos de vista que son completamente complementarios, digamos. Es decir, estaba Carl Walsh, ¿cierto?, con esta hipótesis de que tenemos que conocer las moléculas y que las moléculas es algo importante y que las moléculas son trascendentales para todos los estudios taxonómicos. Gracias a él, ¿cierto?, se crearon todos estos dominios de la vida con las arqueas, pero sin embargo, por otro lado teníamos a Lee Margulis, que si bien no desechaba la idea de conocer y estudiar las moléculas, digamos, era también partidaria de que no podíamos dejar esta biología clásica, digamos, de estudiar a los organismos, estudiarlo tal y como son, digamos, y que quizás entonces una combinación de ambos, ¿cierto?, tanto estudiar las moléculas como los organismos en sí, son realmente una buena forma de abordar la biología, digamos, y particularmente los estudios microbianos. Es así como entonces quiero también hacer énfasis en no solo estos estudios moleculares de DNA y de proteína que podemos hacer con la metagenómica, ¿cierto?, con la metaproteómica, etcétera, sino que también, digamos, estos estudios que podemos hacer microbiológicos, digamos. Esto que llamamos los microbiólogos culturomics, que es esta tradición añeja microbiana, ¿cierto?, de cultivar microorganismos. Sabemos que muy pocos son cultivables. Sabemos que solamente una fracción de ellos vamos a poderlo cultivar porque tienen requerimientos que son muy difíciles o incluso requerimientos celulares de otros microorganismos, digamos, para poder vivir. Pero sabemos que en la medida que también tengamos muchos más microorganismos que podamos reconocer mediante nuevas aproximaciones, digamos, van a ser importantes combinadas con estudios moleculares para poder entonces estudiar mejor una ecología microbiana. Y fíjense que eso de alguna forma se refleja en esta diapositiva, donde se muestran, ¿cierto?, la fortaleza de los estudios moleculares, digamos, todos estos estudios genómicos, que puede incluir un gran número de muestras, ¿cierto? Los resultados, aunque pueden ser algunos casos rápidos, han disminuido mucho de precio, son rápidos de tener, digamos, podemos detectar microorganismos que claramente no pueden ser cultivables, digamos, podemos hacer todos estos análisis, ¿cierto?, de enriquecimiento, estas predicciones de análisis funcionales, digamos. Sin embargo, tiene algunas debilidades, digamos, como es los sesgos que tenemos en las extracciones de estas moléculas, como pueden ser muchos de los partidores, ¿cierto?, que utilizamos para hacer estos estudios funcionales, de algunas de las metodologías que pueden tener algunos bias, digamos, de también el hecho, que es innegable, que cuando hacemos estudios moleculares, solamente vamos a estar determinando aquellos microorganismos que son más abundantes, ¿cierto? Y no vamos a estar viendo estos microorganismos que están en minoría, digamos, que sí de alguna forma podemos rescatar mediante estudios de cultivos, digamos. Y también un hecho de que también cuando hacemos estudios moleculares, de alguna forma estamos viendo la evidencia molecular del genoma, pero no estamos teniendo una idea, ¿cierto?, de la viabilidad que puedan tener o no esos microorganismos. Es por eso que han surgido una serie de trabajos, digamos, que de alguna forma apuntan precisamente a cómo cultivar mejor todos los microorganismos, digamos, utilizando diferentes metodologías de cultivo, combinando cultivos aeróbicos con anaeróbicos, digamos, y creando una verdadera plataforma, ¿cierto?, que consiste en diferentes condiciones de cultivos, combinarlas para también una rápida identificación mediante espectrometría de masa o secuenciación de 16S, ¿cierto?, para probar un acceso rápido y único, digamos, a microorganismos que realmente son muy difíciles de cultivar, digamos. Y aquí les pongo un ejemplo muy bonito, digamos, de precisamente cómo mediante desarrollos biotecnológicos, que en este caso es un eChip, que es una plataforma en definitiva que permite aislar microorganismos que están en muy baja cantidad y sin embargo en este tipo de dispositivos, digamos, se puede tener una recuperación, ¿cierto?, de 5 a 300 veces mejor de lo que... Es decir, los niños que sufren de esta malnutrición rara vez se recuperan, incluso aunque se les dé una alimentación después adecuada, digamos. Las secuelas quedan de por vida, digamos. Y en estudios que se habían hecho anteriores, digamos, se conocía que de alguna forma había una malnutrición, digamos,
o que esta malnutrición en estas personas, en estos niños, digamos, estaba relacionada con una disbiosis claramente de los microorganismos que estaban presentes. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron en este trabajo? Bueno, en este trabajo entonces lo que hicieron fue tratar de estudiar, incluso fíjense, en niños gemelos que tenían uno malnutrición y el otro tenía un peso normal, estudiarle la microbiota y después entonces ver si habían cambios en esa microbiota y si esa microbiota de alguna forma podíamos pasarlo a modelos animales y podía reproducirse, ¿cierto? Esta pérdida de peso que ocurre en las personas que tienen malnutrición. Y de alguna forma, si ponemos entonces los microorganismos que de alguna forma sabemos que están faltantes, sí de alguna forma podemos solucionar ese problema. Entonces, fíjense que primero que hicieron, bueno, lo que hicieron fue un estudio, digamos, en personas, ¿cierto?, que tenían malnutrición y personas que tenían un peso normal. Incluso, muchas de esas personas eran gemelos. ¿Qué quiere decir eso? Que el background genético, ¿cierto?, de esas personas eran iguales, sin embargo, uno tenía un problema de malnutrición y el otro no lo tenía, digamos. Entonces, fíjense que cuando hicieron estos trabajos en África, hicieron un catastro entonces de cuáles eran aquellos microorganismos que realmente eran indicadores de la malnutrición. ¿Qué quiere decir esto? Que microorganismos que estaban presentes exclusivamente, digamos, en la microbiota de pacientes que tenían la malnutrición y no en los hermanos, digamos, que tenían un peso normal, digamos. Entonces, estos microorganismos que están en rojo, por ejemplo, fueron los que mediante estos estudios de un poco complicados, digamos, que tienen que ver incluso con unos modelos de inteligencia artificial, digamos, este training set, digamos, que me refiero acá, de alguna forma son capaces de detectar estas OTUS, digamos, estas unidades taxonómicas que son relevantes, digamos, y diferentes entre un paciente que tiene malnutrición y uno normal, digamos. Entonces, fíjense que aquí lo podemos ver claramente, aunque ustedes no entiendan mucho, digamos, vean cómo hay un desfase, digamos, y podemos claramente clasificar la microbiota de aquellos pacientes que son normales y discriminarla de aquellos que de alguna forma tienen malnutrición, digamos. Entonces, fíjense que fue entonces lo que hicieron acá. Y aquí es donde traemos entonces los experimentos con animales notobióticos, ¿cierto? Ya tenemos la primera evidencia, ¿cierto? Que pacientes humanos que tienen malnutrición tienen una disbiosis y tienen ausencia de microorganismos que están presentes, ¿cierto?, en un paciente sano. Y fíjense que esto es un poco como los postulados de Koch, ¿cierto?, que uno tenía una hipótesis de que de alguna forma un patógeno podría ser causante de una enfermedad. Entonces, imagínense ustedes los postulados de Koch, pero en vez de inocular con un patógeno, estamos inoculando entonces con una microbiota. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en estos animales notobióticos? En un caso, entonces, le vamos a dar, ¿cierto?, los microorganismos de los pacientes que estaban sanos, y en otro caso le vamos a dar a estos animales libres de gérmenes, ¿cierto?, la microbiota, o los vamos a convencionalizar, ¿cierto?, con la microbiota de los animales sanos. Entonces, de las personas sanas. Entonces, personas sanas, personas malnutridas, cada uno sus microbiotas se inoculaban en ratones notobióticos, digamos. Y lo que se hizo entonces fue ver el progreso y fíjense cómo en los resultados que vemos acá, tanto en el gráfico a la izquierda, digamos, como en el gráfico a la derecha, en un caso es el peso y en el otro es el índice de masa, digamos, que en todos los casos, aquellos animales que fueron convencionalizados con una microbiota de pacientes que eran sanos, tuvieron mayor peso y tuvieron mucha más masa muscular que aquellos pacientes que se les convencionalizó, ¿cierto?, con esta microbiota disbiótica de los pacientes que tenían malnutrición. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que de alguna forma recapitulamos, ¿cierto?, la enfermedad en humanos en modelos animales, digamos. Es decir, es posible, de alguna forma, mediante estos estudios de convencionalización con animales notobióticos, podemos de alguna forma recapitular, en este caso, la malnutrición. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron entonces estas personas? Bueno, ¿por qué no podemos hacer experimentos en los cuales de cohousing, que se llaman, que ustedes saben que los ratones sufren o tienen este proceso de caprofagia, que son capaces de alimentarse, ¿cierto?, de las heces de otros animales? Y fíjense que en este experimento muy sencillo, en esta cápsula 1, pusieron solamente animales sanos, digamos, en la cámara de aislamiento 2, solamente pusieron pacientes, digamos, o animales, digamos, que estaban malnutridos, y fíjense que entonces después hicieron un cohousing, digamos, con diferentes aproximaciones, digamos, y en los cuales incubaban, es decir, cohabitaban, ¿cierto?, los ratones sanos con los ratones de la microbiota que era disbiótica, de forma tal para ver si podían de alguna forma, y fíjense los resultados que son increíbles, digamos.
Fíjense que este es el índice de peso, ¿cierto?, de los ratones que estaban en la cámara 1, que eran sanos. Fíjense que claramente se refleja lo que habíamos visto anterior, que el índice de peso disminuye, ¿cierto?, en los ratones que están convencionalizados con la microbiota de las personas humanas que tienen una malnutrición, digamos. Y fíjense que en ambos casos que hicieron la combinación, ¿cierto?, de el cohousing del ratón, de los ratones que tenían convencionalizados con malnutrición, con los que tenían una microbiota normal, fueron y mejoraron, no solamente mejoraron los índices, sino que tuvieron incluso índices mejores, digamos. Entonces, esto de alguna forma, y no solamente eso, que fíjense cuando hacen el análisis de la microbiota, realmente también ven este reflejo, digamos. Fíjense, aquí podemos ver cómo hay aunque no entiendan mucho, digamos, uno puede ver claramente que se pueden agrupar los que están malnutridos, que son los stone, ¿cierto?, los que tienen un bajo peso al nacer, la tercera de las columnas, con los sanos hay claramente un patrón diferencial. Y fíjense que en el caso entonces de todos los demás ratones, pues en todo caso de los cohousing, de alguna forma recapitula, ¿cierto?, la microbiota de los ratones que están sanos, digamos. Entonces, fíjense que con eso de alguna forma esto permite explicar que de alguna forma también el cohousing es posible, digamos, convencionalizar, es decir, administrar los microorganismos que están faltantes en un determinado ratón y mejorar entonces el problema de malnutrición. Y entonces aquí es donde entra la biotecnología, ¿cierto? En cual, si usted es un biotecnólogo y le dicen, bueno, ¿cómo puede usted hacer una formulación con probióticos que mejore entonces a las personas con malnutrición? Bueno, entonces lo que hicieron fue escoger un consorcio, ¿cierto?, de 5 de estos microorganismos que ellos habían detectado que eran primordiales en todos estos estudios, digamos, y que estaban ausentes en las personas malnutridas, e hicieron entonces un experimento igual que el que habían hecho anteriormente de hacer una convencionalización, ¿cierto?, con la microbiota de ratones malnutridos, y entonces en ese caso era el control, y a estos ratones malnutridos entonces a otro, al control, al tratamiento, digamos, se les entonces convidó este consorcio de 5 microorganismos en un esquema que está representado acá. ¿Cuáles fueron los resultados? Como pueden ver acá, notablemente, digamos, en todos los casos se mejoró, ¿cierto?, la índice de masa corporal de aquellos ratones que fueron tratados, es decir, que tenían una disbiosis, ¿cierto?, pero que fueron tratados con este consorcio. Entonces, fíjense cómo, y no solo eso, sino que fíjense aquí todos los estudios incluso metabólicos que se pueden hacer para determinar los compuestos que son esenciales, ¿cierto?, los ácidos grasos, los aminoácidos, las acilcranitinas, todos estos compuestos, digamos, ácidos grasos y aminoácidos que son importantes, digamos, para una buena nutrición. Fíjense cómo de alguna forma también se recuperan, digamos, en estos ratones, digamos. Entonces, esto es un bonito ejemplo, que con esto quiero terminar, digamos, de cómo de alguna forma, mediante el estudio, ¿cierto?, de la microbiota, y no solo estos estudios taxonómicos y estos estudios más funcionales, sino que precisamente tienen un potencial biotecnológico muy grande si combinamos entonces estos estudios ecológicos con estudios microbiológicos que nos permitan de alguna forma poder complementar con probióticos, ¿cierto?, aquellos microorganismos que están ausentes en algunas enfermedades. Con esto termino, les dejo, digamos, con este trabajo también muy espectacular, digamos, de la importancia precisamente de la lactancia materna, digamos, y de cómo la lactancia materna se ha demostrado ya por muchísimos científicos, digamos, que es esencial, ¿cierto?, para criar esta microbiota que nos hace, digamos, personas sanas. Entonces, con esta frase, digamos, que habíamos comenzado, ¿cierto?, con las enfermedades infecciosas, digamos, que no son solo un fenómeno médico, ¿cierto?, sino que son un fenómeno ecológico, sin duda es un problema ambiental, digamos, ya sea de microambientes como de el ambiente planetario. Por lo tanto, tenemos que tener esta conciencia y encontrar que no solamente tenemos que combatir, ¿cierto?, los problemas de cambio climático, sino que de alguna forma tenemos que tener una conciencia de que las enfermedades infecciosas, en la medida que tengamos un planeta y una salud más adecuada, tengamos buenos ecosistemas, ya sea en nuestro cuerpo como en nuestro planeta, digamos, vamos a tener este mundo autopoyético, estos organismos autopoyéticos mucho más sanos, digamos. Con este ejercicio humorístico, digamos, de, 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 de que de alguna forma quizás somos robots microbianos, ¿cierto?, y cumplimos las 3 leyes de Asimov, digamos, me retiro, digamos, y les celebro y les deseo, digamos, que tengan un buen fin de semana cuidándose en sus casas. Muchas gracias.